Amados hermanos y nuestros hermanos que nos miran por medio de las transmisiones, los saludo con el saludo de nuestro Maestro, paz a vosotros. Mis hermanos, pueden tomar su asiento por un momento, pónganse poquitos cómodos. En esta bonita tarde, mis hermanos, inicio de este bonito día de nuestro Dios, día de sábado, vamos a tener, mis hermanos, un pequeño tema de suma importancia, claro, para la vida del ser humano y para los hijos de nuestro Dios y siervos de nuestro Dios. En ese día, mis hermanos, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios que se titula La importancia de la ciencia de Dios. Vemos, mis hermanos, que en los tiempos antiguos, en los tiempos de Noé, vemos que la maldad se multiplicó. ¿Y qué es lo que hizo nuestro Dios? Erradicó al hombre, pero por unos justos, mis hermanos, pudieron ser salvos, que esa fue la familia de Noé. Y día con día, mis hermanos, el ser humano, de la misma manera, nuestro Dios le habla de mil maneras. Nuestro Dios lo instruye, nuestro Dios le enseña de cómo poder regir su vida, de cómo poder comprender los designios de nuestro Dios para que ellos, mis hermanos, estén bien. Pero el hombre, mis hermanos, no capta, no hace caso, y en lugar de que se allegue a nuestro Dios, dice que Él pone un paso hacia atrás para retroceder y no escuchar más de nuestro Dios. Y vemos, mis hermanos, en nuestros días, en nuestra vida cotidiana, cómo es que el mundo está ahora lleno de maldad. Escuchamos guerras y otros rumores de guerras en otros lados, mis hermanos, y vemos que nuestro Dios, mis hermanos, se está preparando para hacer su juicio. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, mis hermanos, ya nos dio la oportunidad de poder conocerle y de poder, mis hermanos, allegarnos ante Él. Pero lamentablemente el ser humano no comprende y está nuevamente como en los días de Noé, en el cual nuestro Dios, mis hermanos, a su momento hará ese juicio. Por eso la importancia de poder conocer a nuestro Dios, la importancia de poder tener esa ciencia de nuestro Dios, mis hermanos, siempre es escuchando la palabra de nuestro Dios, allegándonos a nuestro Dios para que nuestras decisiones, nuestras obras y todo lo que hagamos, lo hagamos con esa certeza de que nuestro Dios, mis hermanos, nos va a ayudar, y siempre, mis hermanos, en cualquier momento nuestro Dios los va a bendecir. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de esa ciencia que nuestro Dios nos ha dado y nos ha mostrado para poder tenerla ahora en nuestros días. Mis hermanos, los invito a que se pongan de pie y vamos a iniciar con este hermoso texto que lo encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo número 7, verso número 11 y verso número 12. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 11 y verso 12, y la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, todos juntos, dice así: buena es la ciencia con herencia, y más a los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Amén. ¿Qué entendemos, mis hermanos, con herencia? ¿O a quienes de nosotros, mis hermanos, pueden tomar su asiento? ¿A quienes de nosotros, mis hermanos, estamos disfrutando de esa herencia que se nos dejó de nuestros padres? Dice la palabra de nuestro Dios: buena es la ciencia con herencia, y más a los que ven el sol. En otras palabras, bueno es el conocimiento que se nos da, que se nos deja.
y más a los que ven el sol, y más a los que viven. Todos aquellos que viven es porque tienen el conocimiento que han aprendido, y ese conocimiento, mis hermanos, nos los da nuestro Dios. Dice, cuando tenemos ese conocimiento de nuestro Dios, cuando entendemos su ciencia, nosotros vamos a tomar buenas decisiones, vamos a poder vivir una vida buena. ¿Por qué? Porque nos estamos rigiendo con el conocimiento de nuestro Dios, y nuestro Dios nos está ayudando. Dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Porque escudo es la sabiduría, porque escudo es la ciencia, el conocimiento, así como el dinero tan valioso que es el dinero en nuestras vidas, y el que nos ayuda para todo en nuestra vida material, claro. Así como el dinero es un escudo valioso que nos ayuda en todo, así el conocimiento de nuestro Dios nos ayuda en todo, en toda nuestra vida, y que da vida a todos los que poseen de ella. Cuando nosotros, mis hermanos, tenemos el conocimiento de nuestro Dios, en lugar de que tomemos malas decisiones y que lo que esperábamos pues no nos salió bien, y que después, por lo que no nos salió bien, pues decaigamos, desistamos y perezcamos, dice, cuando nosotros tenemos el conocimiento de nuestro Dios, dice que vamos ¿a qué? A tener vida, porque es lo que nuestro Dios nos da, que podamos discernir, que podamos distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso nuestro Dios, mis hermanos, siempre se preocupa por la vida del ser humano, de que esté bien, de que les vaya bien. Así como en los tiempos de Noé, nuestro Dios se preocupó, les mandó a Noé a que les hablara del conocimiento de nuestro Dios, de la ciencia de nuestro Dios. Dice ellos, en lugar de optar, de escuchar a Noé, claro, la palabra de nuestro Dios, dice que todo lo contrario, le decían que estaba loco, y lo humillaban, y no querían conocer de nuestro Dios. Pero mis hermanos, cuando nosotros no queremos escuchar de la palabra de nuestro Dios, de llenarnos de conocimiento de nuestro Dios, en verdad hay consecuencias. Como lo vemos en nuestra vida cotidiana. El ser humano, mis hermanos, no quiere conocer de Dios. El ser humano se quiere regir por sus propias leyes y abandonar las leyes de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no quiere escuchar la palabra de nuestro Dios. Y cuando el ser humano, mis hermanos, deja de escuchar la palabra de nuestro Dios, dice que todas sus decisiones pues son malas. Y lo vemos, mis hermanos, en los países que están a nuestro alrededor. Dice que hay guerras, hay maldad. ¿Por qué? Porque sus dirigentes no hacen uso de la palabra de Dios. Ellos solamente se rigen por su propio conocimiento, por su propia sabiduría, pero han dejado lo más importante que nuestro Dios nos ha dado: su conocimiento, su sabiduría. Como nos dice en Oseas capítulo 4, verso 1, el pueblo de Israel, mis hermanos, una vez que ya había entendido y había obedecido a nuestro Padre Celestial, nuevamente dejó de escuchar la palabra de nuestro Dios y se descarrió. Y vemos, mis hermanos, que esa consecuencia o esa desobediencia que el pueblo de Israel dejó a nuestro Dios, dice que
fueron destruidos, talados. ¿Por qué? Porque se alejaron del conocimiento de nuestro Dios. El libro de Oseas, capítulo 4, verso 1, nos dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y así, mis hermanos, nuestro Dios nos sigue hablando de que escuchemos la palabra de nuestro Dios, porque nuestro Dios tiene un juicio contra nosotros. ¿Por qué? Porque así como el pueblo de Israel, mis hermanos, no escuchó la palabra de Dios y se alejó del conocimiento de Dios, dice que en lugar de que ellos progresaran, prosperaran, no, fueron destruidos por sus enemigos. ¿Por qué? Porque dejaron a nuestro Dios. Pero mis hermanos, desde el tiempo antiguo vemos que se nos viene hablando de que habrá momentos, habrá tiempos en que habrá hombres que no querrán saber más de Dios. Pero nosotros tenemos que prepararnos, porque de la ciencia de nuestro Dios dice que viene nuestra salvación. Del conocimiento de nuestro Dios, nosotros, mis hermanos, podemos obtener esa benignidad y esa bondad de nuestro Dios. Carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1, y verso 4, y dice así: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos sin santidad, sin efecto, desleales, calumniadores, destempleados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5: teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita. Pero vemos, mis hermanos, que ya se nos ha hablado, ¿verdad?, de que esos tiempos en el cual estamos viviendo, ya estaba profetizado de que habría esos tiempos en el cual estamos viviendo, a hombres que no quieren conocer de Dios, amadores de lo malo, aborrecedores de lo bueno, y en lugar de escuchar de nuestro Dios, ellos se alejan. Pero vemos las consecuencias en las que el mundo, mis hermanos, vive, y eso porque no quiere conocer de Dios. Como lo vemos, mis hermanos, en el libro de Salmos, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, verso 3: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y es lo que está pasando, mis hermanos, en
en nuestros días. Vemos que los príncipes, los presidentes se juntan y llegan a acuerdos en que dejan de instruir a los niños en las escuelas de la palabra de nuestro Dios, el conocimiento de nuestro Dios, y se alejan de los preceptos de nuestro Dios, el cual ellos, mis hermanos, desde un principio conocían, desde tiempos antiguos conocían, pero porque su maldad se ha incrementado y no quieren conocer más de Dios, ellos, mis hermanos, buscan la manera de alejarse de nuestro Dios. Y eso acontece en nuestros días. Las escuelas ya no enseñan de la palabra de Dios. Y los niños, mis hermanos, en lugar de que busquen a Dios, buscan más a la otra ciencia, la cual es del mundo, el cual, mis hermanos, no aprovecha. Y por eso el mundo está como está en esos tiempos. Ya no hay más amor, no hay bondad. Se ha resfriado. ¿Por qué? Porque se han alejado del conocimiento de nuestro Dios. Pero esto, mis hermanos, nosotros que conocemos a nuestro Dios, no nos acontezca estas cosas que el mundo le ha acontecido, sino que todo lo contrario, lleguémonos a nuestro Dios. Porque de ahí depende si nosotros queremos estar bien en la tierra como entre la vida venidera. De ahí depende de nosotros, mis hermanos, si nosotros queremos en verdad ser vencedores como nuestro Dios lo ha manifestado, o ser perdedores como le está aconteciendo al mundo. Recordemos, mis hermanos, que cuando nosotros tomamos decisiones, nuestras decisiones son buenas. ¿Por qué? Porque lo hacemos con el conocimiento de Dios. Pero allá afuera, mis hermanos, no tienen el conocimiento de Dios. Y las decisiones, las cosas que les acontece, pues es porque se han alejado del conocimiento de Dios y ya no se rigen con la sabiduría de nuestro Dios. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos el privilegio, tenemos la palabra de nuestro Dios. Escuchemos de la palabra de nuestro Dios, para que así, mis hermanos, nuestro conocimiento, nuestra espiritualidad crezca. Día con día vaya creciendo. Y esto que acontece a nuestro alrededor, pues no nos detenga, sino que todo lo contrario, prosigamos siempre adelante. Porque si no proseguimos, mis hermanos, si decaemos, pues ¿para quién sería la honra? ¿Para Dios? No. ¿Por qué? Porque en lugar de proseguir, caímos. Y en el libro de Isaías, mis hermanos, Isaías capítulo 24, verso 5 y verso 6. Y dice así: y la tierra se inficionó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. ¿Qué causa? Por la falta del conocimiento de nuestro Dios. La tierra, la humanidad se corrompió y fueron destruidos, fueron asolados, porque les faltó ese conocimiento de nuestro Dios, de poder apoyarse en el conocimiento de Dios, de tener la sabiduría de Dios. Porque recordemos, mis hermanos, que la sabiduría y el conocimiento dice que da vida a todo aquel que en verdad le posee, que es una grande riqueza la cual nosotros tenemos cuando tenemos el conocimiento y la sabiduría.
Y vemos, pues, hermanos, que hay muchos ejemplos de los cuales nosotros podemos agarrar para que nosotros nos fortalezcamos en nuestra fe, nuestra vida espiritual, de que así como los que cayeron, nosotros, mis hermanos, podemos caer si dejamos la ciencia de nuestro Dios. En la ciencia, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo que la ciencia se aumentaría. Y cuando la ciencia se aumentare, vendría nuestro Señor Jesucristo. Pero recordemos, mis hermanos, que hay una ciencia de Dios y una ciencia del hombre. La ciencia del hombre, cuando se aumente, mis hermanos, y es cuando pues vamos a ser galardadores. Pero el que tiene que aumentar, mis hermanos, es la ciencia de nuestro Dios. Y vemos que en lugar de que aumente, va en retroceso, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque los reyes, porque los presidentes, mis hermanos, se han alejado de nuestro Dios y ya no se rigen conforme nuestro Dios, y vemos que van en decadencia. Nosotros, mis hermanos, tenemos el privilegio de poder ver que nuestro Dios en verdad se preocupa por cada uno de nosotros. Es verdad que nuestro Dios, mis hermanos, nos llena del conocimiento y la sabiduría para poder tomar decisiones buenas que acerten a nuestra vida y estemos bien y no temerosos, sino que todo lo contrario, victoriosos. Como nos dice en 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice así: mas a Dios gracias, al cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús, y manifiesta el honor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Mas a Dios, mis hermanos, hay que darle gracias de que nos llena del conocimiento de Él y hace que siempre salgamos victoriosos, salgamos triunfantes por el conocimiento de nuestro Dios, no por nuestro propio conocimiento, sino que por el conocimiento de Dios, por la ciencia de Dios. Y esa es la que nos conlleva a que seamos vencedores. La ciencia de Dios nos hace que tomemos buenas decisiones, nos hace que discernamos bien lo que hemos aprendido y nos hace, mis hermanos, personas buenas, personas que amen la misericordia. Dice Proverbios capítulo 23, Proverbios capítulo 23, verso 23. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios? Cuando el conocimiento llega ante nuestras vidas. Proverbios capítulo 23, verso 23 dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Que una vez, mis hermanos, que conocemos la verdad, no retrocedamos, sino que escudriñemos más la enseñanza de nuestro Dios para que podamos tener, mis hermanos, más sabiduría, más inteligencia, y que lo que hagamos pues sea para honra de nuestro Dios y nos vaya bien. Dice Filipenses, mis hermanos, capítulo 1, Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 9 y verso 11. ¿Qué es lo que tiene que ser, mis hermanos, el siervo de Dios?
el Hijo de Dios. Aquella persona que se ha allegado ante los pies de nuestro Dios. ¿Y cómo es que tiene que andar? Dice Filipenses capítulo 1, verso 9 al verso 11. Dice así: y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor y que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. Tenemos que entender, mis hermanos, que el conocimiento de nuestro Dios. Y una vez que tenemos el conocimiento de nuestro Dios, dice que nuestras obras tienen que ser buenas y dignas ante la presencia de nuestro Dios y ante la presencia de todos. ¿Por qué? Porque se ha llegado, mis hermanos, el conocimiento en nosotros. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, el conocimiento de nuestro Dios, mis hermanos, se nos ha revelado. Y nuestras obras tienen que ser buenas. Tenemos que tener, mis hermanos, un corazón dócil, un corazón sincero, un corazón, mis hermanos, que ame a Dios como al prójimo. Y es lo que espera nuestro Dios de cada uno de nosotros, que seamos buenos, porque ya se nos alumbró nuestro entendimiento, nuestros ojos, mis hermanos, se nos han abierto, y ahora podemos distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Lo malo, mis hermanos, desechémoslo y allegámonos más a lo que es de nuestro Dios, lo bueno, lo hermoso de nuestro Dios. Y carta a los Colosenses, mis hermanos, capítulo 1. Carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 9 y verso 2, nos dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Desde el momento, mis hermanos, que hemos escuchado hablar de nuestro Señor Jesucristo, y desde el momento que nosotros le hemos aceptado, tenemos que andar, mis hermanos, en el conocimiento de nuestro Dios, mostrando buenas obras de nuestro Dios, para que alaben, mis hermanos, a nuestro Dios. Y claro, para que podamos ver las bienaventuranzas de nuestro Dios en nuestra vida. Y así es como nosotros, mis hermanos, que conocemos la voluntad de nuestro Dios, tenemos que regir nuestra vida, no como el mundo se rige. Nosotros tenemos que hacerlo diferente, porque somos diferentes, porque somos un pueblo diferente. Y por ende, mis hermanos, tenemos que mostrar el conocimiento de Dios en nuestra vida y llevar el conocimiento de nuestro Dios a todos aquellos que en verdad lo desean. Así como la ciencia, mis hermanos, se ha multiplicado, la tecnología, la medicina, la comunicación, que la ciencia de nuestro Dios en nuestras vidas, mis hermanos, crezca, se multiplique, como espera nuestro Dios de uno.
Proverbios capítulo 2. Libro de los Proverbios capítulo 2, verso 1 al verso 6. Dice así: Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y así es, mis hermanos, cuando nosotros acatamos los mandamientos de nuestro Dios y los ponemos por obra. Y ahí es cuando nosotros empezamos a tomar una buena decisión, ya no como antes la tomábamos cuando no conocíamos de nuestro Dios, sino que ahora una buena decisión que nuestro Dios, mis hermanos, nos permite, nos enseña por medio del conocimiento que Él nos ha mostrado. Ya no lo hacemos a ciegas, ahora ya lo hacemos con los ojos espirituales, con el conocimiento de nuestro Dios. Y todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, mis hermanos, si nosotros ponemos la decisión a nuestro Padre Celestial, estoy 100% seguro de que habrá grande fruto, mucho fruto. ¿Por qué? Porque no nos estamos rigiendo con nuestra propia sabiduría, sino que con la sabiduría de nuestro Dios, que nuestro Dios da a todos aquellos que se allegan y obedecen a nuestro Padre Celestial. Y el libro, mis hermanos, bien, antes de ello, carta a los romanos, mis hermanos, capítulo 11, verso 33. Nos dice así: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuán incomprensibles son sus juicios de nuestro Dios, mis hermanos, que una vez que nosotros nos allegamos ante Él, en verdad podemos entender la grandeza de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios. Pero cuando nosotros, mis hermanos, nos alejamos de la palabra de nuestro Dios, pasamos a ser como el mundo en sus días. Se deja guiar por su propio conocimiento, y en lugar de que le vaya bien, le va mal. Pero no lo acepta. ¿Por qué? Porque él, mis hermanos, así es el ser humano. Como nos dice nuestro Dios, que por nuestra propia maldad seremos castigados. Y es lo que acontece, mis hermanos, cuando nosotros nos alejamos de nuestro Dios. No es que nuestro Dios castigue, sino que nosotros, por desobediencia, nos alejamos de los caminos de nuestro Dios. Nos va mal. ¿Por qué? Porque nos alejamos de nuestro Dios. Porque nos alejamos de la sabiduría de Dios. Y esas decisiones que llegamos a tomar ya no son de Dios. Ya son como el mundo cree y el mundo las hace. Pero esto que nuestro Dios nos dice, que tengamos cuidado de no alejarnos del conocimiento de Dios, y que la ciencia
de nuestro Padre Celestial crezca más en nosotros, para que así, mis hermanos, podamos entender los prestigios de nuestro Dios, los planes de nuestro Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Podamos ver, mis hermanos, que esa herencia la cual podemos obtener, pues lo podremos obtener si nos allegamos más al conocimiento de nuestro Dios. Y esa herencia puede ser más bien es la vida eterna. Pero no nos alejemos de nuestro Dios, porque recordemos que hay destrucción en verdad para todos aquellos que se alejan de Dios. Son asolados, son desterrados, son destruidos, porque se alejan de la ciencia de Dios. Así como el pueblo de Israel, mis hermanos, fue destruido por haberse alejado del conocimiento de Dios, de la misma manera, si nosotros nos alejamos, nuestro Dios, pues se va a alejar de nosotros, y todo lo que hagamos ya no será bueno, ya no será agradable ante nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ya no habrá esa sabiduría, ese conocimiento que nuestro Dios da a todos aquellos que se allegan a Él. Por eso, tengamos en cuenta que nuestro Dios dice que nuestro Dios pleitea con los moradores de la tierra. Nuestro Dios, mis hermanos, ahí está con cada uno de nosotros cuando nos queremos alejar de Él. Mejor alleguémonos más a Él para que nos vaya bien y tengamos, mis hermanos, el privilegio de poder tener esas bendiciones, esa grande misericordia que nuestro Dios da a todo aquel que se allega a Él. Que nosotros, mis hermanos, podamos comprender, podamos entender, ¿verdad?, los caminos de nuestro Dios, como nuestro Dios, mis hermanos, espera a cada uno de nosotros. Efesios 3:19, el libro de los Efesios, capítulo 3, verso 19, y dice así: dice así: y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que, mis hermanos, vemos que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por todos nosotros, por su grande amor que tuvo para la humanidad. Alleguémonos, mis hermanos, a Él, valoremos a nuestro Señor Jesucristo para que exceda a cada uno de nosotros ese conocimiento que hay y que nuestro Dios ofrece a su pueblo, a su siervo, a su Hijo. No desperdiciemos, mis hermanos, la oportunidad de tener ese privilegio de poder aún contar con la palabra de nuestro Dios. Y esa palabra de nuestro Dios, mis hermanos, nos da ese conocimiento de que nuestro Dios espera a cada uno de nosotros. Nos da ese poder para poder vencer. Nos da esa sabiduría, mis hermanos, en la cual nosotros no podemos comprender. Pero cuando nuestro Dios, mis hermanos, nos da la sabiduría y el conocimiento, somos personas poderosas, victoriosas, como nos dice en Efesios capítulo 1, verso 17. Dice así: que el Dios
que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Así que, mis hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos ese privilegio de poder conocer a nuestro Dios. Tenemos ese privilegio, mis hermanos, de poder ser partícipes de la ciencia, de conocimiento de nuestro Dios. Y que ahora no tengamos temor, sino que todo lo contrario, instruyamos y enseñemos a que para nuestro Dios, mis hermanos, siempre hay un propósito. Y que lo que acontezca en nuestra vida, lo que acontezca en el mundo, así como lo que aconteció en los tiempos de Noé, la cual hubo de la misma manera destrucción, así habrá en nuestros días. Pero enseñemos, mis hermanos, que para nuestro Dios siempre hay un propósito. Y si nosotros, mis hermanos, queremos en verdad conocer ese propósito de nuestro Dios, no nos despeguemos de su hermosa palabra que ahora lo tenemos, sino que alleguémonos con Él para poder ser siempre, mis hermanos, personas de bien, personas buenas, que nuestras obras hablen de que tenemos un Dios verdadero, un Dios amoroso, un Dios que se preocupa por el ser humano, y que todo aquel en el cual se allega ante nuestro Dios, en verdad, nuestro Dios transforma su vida. ¿Por qué? Porque nuestro Dios tiene un propósito para esa persona. Mis hermanos, recordemos que nuestro Dios, mis hermanos, siempre nos está hablando en todo momento. El hombre, los presidentes, el mundo no quiere saber más de Dios porque le es locura. Porque nuestro Dios, mis hermanos, pide a que tengan un espíritu de temor ante nuestro Dios. Pero ellos, mis hermanos, no quieren conocer de Dios, y en lugar de que profesen, en lugar de que enseñen los estatutos de nuestro Dios, ellos optaron por desobedecerlo. Y vemos las consecuencias, pero que esto, mis hermanos, no acontezca en nuestro entorno, en nuestra vida, así como hermanos en Cristo. Amonestémonos más, mis hermanos, mejor en amor y en buenas obras, y que se mire, mis hermanos, el conocimiento de Dios que hay en nosotros. Que se mire, mis hermanos, los espíritus que nuestro Dios da a todo aquel en el cual se humilla ante Él, y que en lugar de que haya un corazón amargo, haya un corazón dulce en nuestra vida, en nuestro ser, y que nuestras obras, mis hermanos, sean obras dulces ante nuestro Dios. Alleguémonos siempre, mis hermanos, con nuestro Dios, y que nuestro Dios nos dé la capacidad y el entendimiento de poder comprender sus designios
y propósitos. Que nuestro Dios los bendiga y paz a vosotros.